Muchas gracias, Levi. Bienvenidos todos los celtistas y todas las celtistas a lo largo y ancho del mundo a un nuevo episodio del Bar Celeste, episodio ya número 60, aquí en YouTube y también en iVoox. Después de la magnífica participación del Celta en un partido muy difícil frente al Atlético de Madrid, en casa, en Balaídos, y después de haber conseguido sacar un punto que realmente es de oro. Real Club Celta de Vigo 1, Atlético de Madrid 1. Hablaremos de este partido en profundidad con Fernando en este episodio de hoy del Bar Celeste en iVoox y en YouTube. Conectamos ahora, gracias a las tecnologías de internet, aquí en el Bar Celeste con Bayona, en Galicia, en España, donde se encuentra ya preparado mi compañero, amigo y fundador del Bar Celeste, Fernando Rodríguez Estevez, para hablar acerca de este punto de oro que el Celta consiguió en casa frente al Atlético de Madrid. Un gol marcado magníficamente, también con un poco de suerte, pero magníficamente por Beltrán. Y bueno, esto es un gol que ha dado internacionalmente además mucho de qué hablar. Fernando, ¿cómo va todo por ahí, por Bayona, en un día como hoy en el que aquí en Jackson hace un calor impresionante? Pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los celtistas, buenas tardes a ti, Antón, y bienvenidos a una nueva edición del Bar Celeste. Aquí también tenemos un día con unas temperaturas muy altas, aún digamos con una niebla en el Valmiñor bastante densa. Ahora ya está el cielo prácticamente despejado, y ya te digo, mucho calor, aunque quizás vosotros superéis ahí nuestra temperatura. Estaremos aquí a unos 20 y tantos grados, casi 30 grados aquí en Bayona. Más o menos lo mismo por aquí, pero con una humedad importante, como también se notaba que había en el campo, en el césped, sobre el césped de Balaídos durante el partido de ayer entre el Real Club Celta de Vigo y el Atlético de Madrid. Un partido, Fernando, en el que yo creo que tenemos que estar muy contentos, tenemos que estar muy orgullosos del trabajo del equipo, sobre todo en la segunda parte, y de ese punto que, como sabes, porque yo dije que el Celta perdía este partido y tú, sin embargo, acertaste incluso el resultado de la porra. Tenemos que estar muy orgullosos de ese punto que el Celta ha conseguido y que acerca al equipo un poquito más a esa ansiada salvación, Fernando. Sí, no sé si exactamente había dicho un 1-1 o un 0-0, creo que era un 0-0, pero bueno, lo revisaremos. Como siempre, nuestros oyentes nos lo podrán aclarar, porque tenemos oyentes muy atentos que repasan todas las ediciones del Bar Celeste. Y hablando ya del partido, creo que fue un Celta que fue claramente de menos a más, porque realmente el inicio fue bastante descorazonador. Si planteas, como planteó Óscar García, una defensa de 5 hombres, es precisamente para por lo menos aguantar el 0-0, pues no te digo los 90 minutos, pero por lo menos alargar ese 0-0 lo máximo posible, ¿no? Y cuando las primeras de cambio, cuando digamos se están asentando los dos equipos, sobre todo el Celta, pues sucede esa jugada, pues parecía que toda la planificación y la estrategia se iban al traste. Creo que el Celta tiene que mejorar en algo que es pues la tensión desde el segundo 0 de partido, ¿no? Algo que tiene muy entrenado y bueno, muy practicado ya, y con excelentes resultados el Atlético de Madrid. Pues quizás es la lección que tenemos que sacar del partido de ayer, porque es el escenario perfecto para los equipos de Simeone, al menos para el Atlético de Madrid, ¿no? Un 0-1 y cediendo el balón al Real Club Celta. Hablaba Óscar García de que le gustó su equipo en la primera parte. Yo diría que en la primera parte, aunque el Celta quizá tuvo mucho el balón, lo tuvo sin ningún resultado y apenas sin inquietar al marco contrario, con lo cual ya digo, el Atlético se encontraba muy bien, porque el Atlético se encuentra bien cuando cede el balón y va ganando y se limita a defender, porque eso se lo sabe de memoria. Con lo cual, pues el escenario para mí era muy preocupante en esa primera parte. Y como decías tú, en la segunda parte tuvimos otra actitud, un mayor empuje, y fruto de ese empuje, se fueron sucediendo jugadas a balón parado en el borde del área, se fueron trenzando jugadas hacia adelante, algo que nos costaba muchísimo en la primera parte, y fruto de ese cambio de chip surgió esa jugada, que si bien es cierto que el Cholo lo calificaba de gol raro,
Bueno, los goles raros suceden cuando un equipo es capaz de llevar el balón al área contraria. A partir de ahí pueden suceder mil cosas, desde goles raros hasta penaltis o infinitas situaciones, ¿no? Por lo tanto, este gol de nuestro amado Fran Beltrán, si lo mete alguien que se llame Leo Messi o Cristiano Ronaldo, pues está dando la vuelta a todos los telediarios durante quizá 2 meses, ¿no? Pero lo metió Fran Beltrán y, bueno, pues por lo visto ha sido un gol de suerte simplemente y ahí quedará, ¿no? Para nosotros, los equipos pequeños, que disfrutamos pues con cada gol, sea como sea, de nuestro equipo, ¿no? Ya en las redes sociales, Fernando, el propio equipo, el Real Club Celta, le llamaba la Beltraniña a ese gol. Y yo, de todos modos, lo que me gustaría decir es que hay que valorar, si cabe más todavía, el punto que el Celta consiguió en este partido frente al Atlético de Madrid, precisamente por tener en cuenta que el partido se inició de una manera tan negativa para los intereses del Celta. Como tú dices, el Atlético de Madrid es un equipo al que le encanta ponerse por delante y después especular, ¿no? No es como otros equipos, Madrid y Barcelona, que van a tratar de marcar más goles y tal y cual. El Atlético de Madrid no hace eso. Le gusta más especular, centrarse más en la defensa, entregar el balón al otro equipo, y es cierto que en ese gol, en el que hay una cierta pizca de mala fortuna también, ¿no? Porque Morata prácticamente se encuentra con el balón ahí en boca de gol, pero bueno, iba menos de un minuto de partido además, es decir, la situación del partido es la peor posible para el Real Club Celta, esa que ocurrió, ¿no? Empezar el partido, ya nada más empezar, ir perdiendo 0-1, y después tiene el balón durante toda la primera parte, y estoy de acuerdo en que durante esa primera parte pues muy poca verticalidad, muchos intentos de centros, ¿no? Centros continuamente que después nadie conseguía rematar, porque claro, irle al Celta, al Atlético de Madrid de cabeza es muy difícil. Es un equipo que tiene el juego aéreo dominado sobre todo en la defensa, y entonces el Celta se golpeaba continuamente contra un muro, ¿no? Continuamente contra un muro, y esa fue realmente la historia de la primera mitad. El Atlético de Madrid tampoco remató a gol, más que en ese primer gol, y nada más en esta primera parte. El Celta pues intentó hacer algunas cosas, entrar por las bandas, como digo, demasiados centros, quizá demasiados centros, y bueno, pues no incomodó en absoluto el marco de uno de los mejores porteros del mundo, que es Jan Oblak, ¿no? En la segunda parte yo creo que ayudó mucho, Fernando, el haber marcado el gol prácticamente nada más comenzar, ¿no? Porque debió de ser alrededor del minuto 50 cuando Beltrán marcó ese gol, y es un gol que sí, tiene un punto también de fortuna, un poco de suerte evidentemente, pero es una suerte buscada, porque evidentemente yo creo que llega un momento en el que el Celta se da cuenta de que centro y remate de cabeza no va a ser el caso, no va a haber una manera de empatar el partido de esa manera, trata de centrar en esta ocasión más bajo, el balón va al pie y entonces remata Beltrán de una manera pues bastante acrobática, bastante inesperada, y yo creo que en lo inesperado precisamente es donde está el mérito de ese gol. Es decir, no hay portero del mundo, ni siquiera Jan Oblak, que pueda parar eso. Entonces sí, hay un poco de suerte, pero es suerte buscada. Si no, esa suerte no llegaría. No es un disparo horrible que iba al banderín de córner y golpea en alguien y entra dentro. Es decir, es una jugada en la cual Beltrán intenta rematar, y remata de tal manera que resulta imparable, y además es un gol estéticamente muy, muy bonito. A partir de ahí me gustó mucho cómo el Celta gestionó el partido, ¿no? Teniendo el balón, jugando con más cabeza, tratando de trenzar jugadas, algunas de ellas muy bonitas, incluso un par de remates a puerta, uno de los cuales pues pudo incluso haber entrado, pero es que Oblak es muy buen portero y estaba bien colocado y pudo corregir su posición. Pero la segunda parte para mí es una segunda parte muy inteligente del Celta. Y desgraciadamente, Fernando, una de las cosas que para mí son negativas de este partido tienen que ver primero con la tarjeta amarilla mostrada a Murillo, que le va a impedir jugar, pero era una falta que realmente tenía que hacer, no vamos a criticarlo por hacer esa falta, es una falta en la que llega tarde y bueno, hay un contraataque y entonces es una tarjeta justificada y él lo sabía perfectamente. Y después la lesión de Rubén Blanco, que no sabemos, yo por lo menos no sé el alcance que tendrá, pero dudo que
pueda jugar el próximo partido, ¿no? Entonces, estas lesiones, pues en el caso del portero del Celta, también el Atlético de Madrid tenía algunos jugadores lesionados, son un producto de este sprint final, de este maratón que se está jugando, y realmente esto lo que está haciendo es poner a los jugadores en muchísima tensión, hacerles jugar partidos cada 3 días, y bueno, pues es cierto que los jugadores de fútbol están muy bien pagados, pero no son máquinas, son personas y tienen problemas físicos que están empezando a notarse, ¿no? Pues sí, a falta de confirmación oficial, decía ayer Óscar García en la rueda de prensa postpartido que seguramente no pueda ya jugar más en esta temporada Rubén Blanco, y yo creo que tenemos que felicitarnos porque parece que hay un buen suplente como es Iván Villar, que salía esos últimos minutos y hacía una parada clave para evitar el 1-2 del Atlético de Madrid. Y hablabas antes de las bandas, y yo comentaba en el bar anterior que me preocupaba la facilidad con la que el contrario encontraba las bandas para meter balones en profundidad a sus extremos y estos que centraran. Y ayer volvió a pasar lo mismo. Yo creo que el Celta, incluso poniendo 5 defensas, le sigue costando defender por bandas, y ayer, por desgracia, aunque quizá pueda haber mala suerte en el gol de Morata, con 3 centrales, al menos tiene que serle más complicado rematar a Morata, y no le fue complicado, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues eso en el minuto 1, que no estás cansado, creo que es, bueno, criticable. Quizás en el 85, que un jugador puede estar más cansado, bueno, pues esa defensa de 5 puede flojear, ¿no? Pero ya digo, una pena eso, y las bandas vuelven a ser o siguen siendo, digamos, autopistas sin peaje para los rivales, ¿no? Y con la calidad que tiene el Atlético de Madrid, bueno, pues se volvió a notar, ¿no? Y en cuanto a esas lesiones, pues sí, se nos están cayendo jugadores importantes. Se caía Sergio antes de empezar este maratón, se cae Rubén Blanco, Denis, en fin, en la tarjeta amarilla que comentabas de nuestro defensa Murillo, que yo creo, pensaba esta mañana, que quizás de alguna manera puede estar planificada porque estaba el Celta con un montón de jugadores apercibidos, y quizás, bueno, pues digamos que en el backstage Óscar García puede comentarles a los jugadores, bueno, pues hoy fuerza tú la tarjeta para que así vayamos rotando. Recordemos que en este partido contra el Atlético no estaba el mexicano, nuestro defensa mexicano Néstor Araujo, también por acumulación de tarjetas. Bueno, me da por pensar, que no escuche nadie, ni en la Liga ni en el comité arbitral, que pudo ser semi-intencionada esa búsqueda de la tarjeta, que si no era en esa jugada que tú comentaste, pues podría ser en otra, pero creo que, bueno, que las acumulaciones se están haciendo de forma rotativa, no sé si intencionadamente o no, pero creo que no le va a venir mal el descanso a Murillo, y quizás sea necesario para los 2 últimos encuentros. Esperemos resolver este asunto de la permanencia antes, pero ya digo, bueno, yo que a veces soy mal pensado, creo que puede ser un poco forzada esa tarjeta para ir, bueno, pues descartando ya las tarjetas de todos los apercibidos, que son un buen puñado de jugadores. Óscar no contó de cara con Nolito, tampoco con Rafinha. Hizo una alineación que, por cierto, mi padre, Antonio García Tejero, me la envió antes de que empezase el partido, diciéndome: aquí tienes la alineación en primicia para el Barceleste. Bueno, pues le damos las gracias por eso. Y cuando vi la alineación, pues me pareció una alineación bastante inteligente, reservando a ciertos jugadores porque hay que hacer rotaciones para que los jugadores no se vayan quemando todavía más. Y después, bueno, pues hubo jugadores como Hugo Mayo, hubo jugadores como Aidó, por ejemplo, aunque en el primer gol no está muy afortunado, pero jugadores como Aidó, también Murillo, Fran Beltrán, Brais Méndez, pues que hicieron un partido muy notable, todos ellos, desde mi punto de vista. Estaba viendo el partido y tomando notas, y son jugadores que me parecen muy, muy destacables. Yago Aspas sigue con su garra y con su fuerza, aunque no tuvo la oportunidad en esta ocasión de marcar ningún gol, pero su liderazgo sigue estando muy claro. Y después es evidente, Fernando, que cuando entra Rafinha en la segunda parte, el equipo juega de otra manera, y este es un jugador para mí importantísimo en el Celta. No estoy descubriendo nada, evidentemente, pero cuando no juega Rafinha en la primera parte
y entra después en la segunda, uno ve la diferencia en estilo de juego, en actitud del Celta con Rafinha en el campo y sin Rafinha en el campo. Es algo muy interesante ver cómo en muchos momentos de la segunda parte Rafinha se echó el equipo a la espalda, manteniendo el balón cuando era necesario, sacando una falta para tratar de airear al equipo cuando el Atlético pues estaba atacando un poquito más. Es un futbolista en estos momentos imprescindible en el organigrama de este equipo sin ninguna duda. Y por otro lado me gustaría decir, Fernando, que a pesar de que es cierto que el Atlético de Madrid entró por las bandas, el Atlético de Madrid demostró claramente ser un equipo muy rácano realmente. No atacó prácticamente nada. De hecho, yo cuento el gol y después el remate ese en la segunda parte con muy buena respuesta del portero celeste, pero poco más. Es decir, un equipo que realmente no merecía esos 3 puntos y por suerte no se los llevó. Entonces esa es la lectura que yo hago del partido, una diferencia muy clara entre la primera parte y la segunda parte, y un Celta muy inteligente en la segunda parte, en gran parte, claro, porque consiguió empatar el partido muy pronto, nada más reanudarse. Pero a partir de ahí el Celta llevó la manija del balón la mayor parte del tiempo y en la segunda parte jugó, yo creo que con muchísima cabeza, y decía Óscar García, y termino ya con esto antes del partido, que él lo que quería era asegurar la permanencia lo antes posible, pero que para ello había que ir partido a partido. Ahí está citando, por supuesto, al entrenador rival, al Cholo Simeone, con su famoso partido a partido, y realmente demostró en la segunda parte del Celta que este era uno de esos partidos en los que se podía sacar un punto que nadie esperaba, yo mismo no lo esperaba, pero que es muy bienvenido, Fernando, porque ahora nos quedan 3 partidos decisivos: Osasuna, Leganés, creo que es Leganés después, y Español para terminar la temporada. Un Español que probablemente perderá hoy con el Barcelona y por tanto estará ya totalmente desahuciado. Bueno, hablando del partido a partido, me gustaría pues matizar algo que he matizado en más de una ocasión. Le adjudicabas esa frase al Cholo. Yo siempre digo que esa frase siempre ha existido. Lo que pasa es que un día el Cholo se levantó de la cama y dijo lo de partido a partido, y todos los medios nacionales, pues... Marca registrada al final del Cholo después de que dijese eso, pero la verdad es que el Cholo lo dice mucho. Sí. Eso del fútbol es así, partido a partido, es una jerga muy típicamente futbolística, pero el Cholo es una persona que utiliza eso quizá más que otros, ¿no? Sí, pero bueno, es un pensamiento que yo siempre he tenido y además es un pensamiento muy real. Es decir, las cuentas de la lechera se te van rompiendo si tú no piensas partido a partido y haces más números de los debidos, ¿no? Y hablabas de ese calendario que le queda al Celta. Efectivamente, el Celta va a visitar el estadio del Osasuna para enfrentarse el estadio del Sadar para enfrentarse al Osasuna. Después vendrá Balaídos en Levante. Dije Leganés, pero me refería al Levante, sí, perdón. Bueno, es parecido. y terminaremos en casa de un descendido ya español, porque se supone que en las próximas horas ese derbi catalán va a acabar ya con cualquier esperanza del equipo de la ciudad condal. Lo que sucede es que pues seguimos dependiendo de esos equipos que están ahí en nuestra pelea, del Mallorca especialmente, y veremos qué hacen también el Eibar y el Alavés, que son 2 equipos que tampoco acaban de cerrar su situación, y esto pues podría involucrarles de lleno en la batalla, de manera que quizás no solo tendríamos que fijarnos en el Mallorca, sino en estos otros 2 rivales. Y en todo caso creo que el Celta está en disposición de añadir alguna victoria en estos 3 encuentros que nos quedan, y lo que sucede es que el Osasuna, que es nuestro próximo rival, juega los partidos como si no estuviera salvado, ¿no? Lo comentábamos fuera de micrófonos, y esto es algo que el Celta debe saber y debe ir preparado a Navarra con esa idea, ¿no?
Sí, yo creo que eso es evidente. Creo también que es lo más profesional que se puede hacer y difícil de hacer también, porque cuando uno ya no se juega nada y estamos en julio con las temperaturas en las que estamos y bueno, pues en un momento del año en el que los futbolistas estarían de vacaciones, pues la verdad es que no es fácil de hacer, pero es lo más profesional, es lo más lógico. Y el Celta pues tiene que ir a ese partido que será el sábado. Espero que lo retransmitan aquí en los Estados Unidos, porque eso nunca se sabe hasta el último momento. El de ayer por suerte sí que se retransmitió, aunque lo digo, yo no vi esos 7 minutos de descuento. Apagué la televisión porque no podía aguantar 7 minutos de nerviosismo y me fui a dar una vuelta hasta el final de la calle y volví y ya vi que el resultado era definitivo y que el Celta había ganado un punto. Pero me parece que el Celta tiene que ir a Navarra pensando que una victoria de 3 partidos es probablemente, como dice nuestro compañero Rafa Valero, suficiente para mantener la categoría. Entonces ya no se trata de jugar bien o de jugar mal. Claro que si se juega mal es más difícil ganar, pero se trata de que hay 3 partidos y en uno de ellos puede estar la salvación, si no matemática, prácticamente matemática. Puede ser este el primero de ellos, y va a ser difícil, la verdad, porque no tenemos al portero titular. Tenemos un portero que salió y durante 17 minutos aproximadamente hizo un buen trabajo frente al Atlético de Madrid, pero es un portero joven, no tiene experiencia en primera división. Hay que tener un poco de preocupación por esto, no porque no sea un portero bueno, no porque sea un portero malo ni nada, sino porque es un portero para mí totalmente desconocido y que no tiene esa no me sale la palabra ahora esa experiencia, ¿no? Exacto, esa experiencia en primera división. Y después, bueno, pues la defensa está diezmada al no tener a Murillo. Va a ser un partido bastante complicado, ¿no? Por la actitud de los Osasuna, pero también porque el Celta va con menos efectivos, porque hay que hacer rotaciones, porque los jugadores siguen en tensión, porque todavía no estamos salvados matemáticamente, y entonces me parece que va a ser un partido bastante más difícil de lo que uno podría a lo mejor prever sobre el papel. ¿Cómo lo ves tú, Fernando? Bueno, efectivamente tenemos todas esas desventajas, ¿no? Un pequeño punto a nuestro favor, bueno, la gran parada que hace ayer Iván Villar creo que le puede servir un poco para ir escalando en esa pirámide de confianza. Uh-huh. Y sin duda es la mejor receta para que alguien coja confianza, además de que los compañeros te apoyen verbalmente, pues hacer paradas como esa que hizo ayer Iván Villar. Bueno, no sé si atreverme ya a proponer una defensa de 5 nuevamente en el estadio del Sadar. Desde luego, si se propone, bueno, pues que se proponga, digamos intensa desde el minuto 1, ¿no? Y hablando de esa defensa, hay que hablar también de Jorge Sáenz, uh-huh, que es un jugador que realmente no ha tenido muchísimos minutos, ni mucho menos en esta liga. De hecho, titularidades, no sé si con la de ayer su segunda titularidad. Recuerdo una desgraciada primera titularidad en esta liga con Fran Escribá, que acabó con el pobre jugador pues en la ducha antes de tiempo por la pues ya famosa patadita o toquecito, vamos a ser más concretos y más realistas, en el talón de Aquiles de uno de los delanteros del Granada, ¿no? Que le dejó en la ducha. Por tanto, esa fue la primera titularidad de Jorge Sáenz. Ayer, si no me cuadran mal las cuentas, era la segunda. Y bueno, pues seguimos hablando de juventud, de inexperiencia, y claro, esto se junta con la situación en la portería, con lo cual, como tú dices, vamos a ir a Pamplona, pues bueno, con esas desventajas. Yo creo que también va a depender de lo que suceda en las próximas horas en el partido del Mallorca-Levante, y bueno, y también en los encuentros de Eibar y Alavés. Yo creo que eso puede darle cierta moral al equipo para, aun a pesar de estas circunstancias de jugadores, pues ir a Navarra con otro talante. Desde luego, yo ahí sí que preveo un encuentro con más goles
de los que hubo en el encuentro de ayer con el Atlético de Madrid, porque bueno, el Celta tiene mucha capacidad en ataque y el Osasuna, ya digo, no se corta nada, tiene también una visión atacante, lejos de de ese prejuicio, ¿no?, de un equipo recién ascendido que puede ser que juegue a la defensiva. Yo creo que Yagoba Arrasate, el entrenador del Osasuna, realmente es un entrenador que le ha dotado de un aire pues muy competitivo al equipo pamplonica y además un equipo goleador, ¿no? Así que preveo un encuentro intenso con goles y veremos si es esta la victoria que necesita ya el Celta para no tener que sufrir después en casa contra el Levante, otro equipo que ya no se juega nada, y ya digo, el Español, que cerrará la liga en Balaidos, no, en el estadio de Cornellá, en Prat, y ya digo, esperemos que podamos ya disfrutar el sábado a las 5 de la tarde de esa victoria en Pamplona. Sería desde luego el impulso prácticamente definitivo para salvar la categoría y empezar a pensar ya en la próxima temporada, cuando sea que esa nueva temporada comience. Va a ser un partido en el que el Celta desde luego tiene que estar lo más sólido posible en defensa, pero yo creo que también tiene que buscar fases del partido en las que tenga el balón en posesión para poder tratar de trenzar algunas jugadas semejantes a las que vimos en la segunda parte del partido de ayer. Y lo que decías de ciertos jugadores que no han tenido protagonismo y que ahora lo están teniendo, creo que también tiene mucho que ver con la naturaleza extraña de esta parte final del torneo, tantos partidos seguidos, tener que hacer rotaciones, tener que utilizar a todos los efectivos, y esto quizá podría ser una buena idea, ¿no?, para la temporada que viene. Una vez el Celta salve la categoría, pues pensar que a lo mejor esas rotaciones se podrían ir haciendo a lo largo de toda la temporada, aunque no hubiese partidos tan a menudo, para ir dando confianza a ciertos jugadores pues que cuentan un poco menos, ¿no? Y está claro que hay ciertos jugadores que anteriormente no contaban en absoluto y ahora están haciendo partidos aceptables, partidos a veces incluso buenos, a veces muy buenos, y ayudando a remar, como se suele decir, para que el equipo vaya pues acercándose a su objetivo, y esperemos que ese objetivo esté más cerca cuando el árbitro dé el pitido final sobre el césped del Sadar. Fernando, no sé si tienes algún comentario más, si no, pues abrimos turno de porra. Sí, me recordabas antes con lo de las rotaciones, me recordabas a Luis Enrique, ¿no? Ese entrenador que el Celta tuvo la suerte de tener aquí en Balaidos. Escuela semejante, por cierto, la del que tenemos ahora en el banquillo. Sí, la verdad es que sí, pues Luis Enrique lo que hacía era sorprender con las alineaciones cada domingo, ¿no? Nunca sabías por quién iba a apostar y realmente yo creo que era una manera de mantener a todos los jugadores, a los 20 y pico jugadores, en tensión, ¿no? Así que creo que, bueno, me ha recordado esa forma de gestionar a la etapa de Luis Enrique, la corta etapa de Luis Enrique, ¿no? Y me proponías ahora la porra. Yo te decía que iba a ser un partido intenso con goles y voy a poner un poco de corazón celeste en este resultado. Voy a poner un Osasuna 2, Celta 3. Bueno, muchos goles. Y el Celta acabando el partido con un gol más que el contrario, con lo cual se llevaría esos 3 puntos de oro y prácticamente definitivos. Pues yo estoy muy de acuerdo con que probablemente va a haber goles, y también quiero ser positivo, ¿no? Después de... Es curioso cómo, Fernando, el mismo resultado puede tener significados y sensaciones totalmente diferentes, porque el 1-1 frente al Betis casi pareció o se sentía como una derrota, ¿no? Y en cambio el 1-1 frente al Atlético de Madrid se sintió casi como una victoria. Entonces, bueno, simplemente quería anotar eso para después decir que mi resultado va a ser 1-2, es decir, Osasuna 1, Celta 2, y si así fuese, el Celta prácticamente estaría salvado, no matemáticamente, pero sí ya de una manera psicológica, moral
etcétera. O sea que tanto en tu caso como en el mío serían buenos resultados para el Celta, y he estado revisando y creo que dijiste 0-0 en la porra anterior, con lo cual acertaste el signo de la quiniela, pero no exactamente el resultado, por lo que... Me sonaba que había dicho 0-0 porque había comentado que ninguno de los dos equipos, bueno, pues era muy, digamos, muy propenso a marcar goles. Pues así es, Fernando. Tiempo, por tanto, de cerrar este nuevo episodio del Bar Celeste. Nos estamos ya acercando a la decena de los 60, ¿no? Que está muy bien. Y también hemos ya superado esa decena en cuanto a seguidores en YouTube, lo cual nos agrada. Tenemos unos 64, 65 y os animamos, por supuesto, a que os suscribáis tanto en YouTube como en iVoox y a que dejéis cualquier tipo de comentario debajo del vídeo, porque nosotros podéis estar seguros de que siempre los leemos y tratamos de responderlos con la mayor celeridad posible. ¿Preparado entonces, Fernando, para ese berro celeste? Pues sí, preparado, y nada, simplemente decir que es momento de transistores y de, bueno, pues de echar también un vistazo a lo que están haciendo el resto de equipos y lo que harán en las próximas horas Eibar, Alavés, Mallorca y, bueno, y compañía, 3 rivales. Pues vamos allá con ese grito, Antón. 1, 2, 3. Coma sempre o de sempre. ¡Hala!